Vamos a ver ahora la ecuación del balance de energía. Primero, pues el principio de conservación de la energía dice que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Vamos a analizar un volumen en el cual se encuentra un generador. Esto ejemplifica a una antena de tipo dipolo. Hay un generador aquí de corriente y se induce entonces aquí en un material que es conductor una corriente que se genera. Esta letra F vamos a suponer que es el campo eléctrico que equivale al generador en las terminales A y B. La corriente generada es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Aquí esta corriente generada es igual a los amperes entre metro cuadrado. La conductividad es igual a Siemens entre metro y el campo eléctrico a volts entre metro. Esta expresión es análoga a la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a la inversa de la resistencia por el voltaje. Si nosotros ahora tenemos otro ejemplo en el cual no existe un generador, pero existe una corriente incidente en el campo, que es el campo eléctrico, y ese campo eléctrico me genera una corriente inducida a la que le llamamos JIND, que se genera entonces en el material que es conductor y que tiene estas dos terminales. A este campo eléctrico incidente le vamos a poner la letra E, y entonces la corriente inducida va a ser igual a la conductividad por el campo eléctrico. Ahora, puede ocurrir otro proceso en el cual se lleven a cabo simultáneamente la generación de energía y la inducción de energía. Por lo tanto, aquí la corriente inducida más la corriente generada va a ser igual a la corriente total, y entonces tendríamos la conductividad por E más la conductividad por F, que es igual a la suma de estas dos corrientes por la conductividad. La ley de Ampère y de la ley de Faraday en campos armónicos tenemos amplitudes complejas. Entonces lo que vamos a hacer utilizando ambas leyes es realizar el producto punto. Vamos a hacer el producto punto del campo eléctrico por la ley de Ampère, del rotacional del campo magnético, y aquí vamos a hacer el producto punto del campo magnético por el rotacional del campo eléctrico. Entonces vamos a tomar el complejo conjugado, pero antes vamos a sustituir la corriente por la suma de la corriente inducida más la generada, que es igual a la conductividad por la suma del E más F. Aquí, por las relaciones constitutivas, D es igual a epsilon por E. Entonces vamos a realizar las operaciones del complejo conjugado y vamos a llegar a esta expresión, y vamos a hacer lo mismo ahora para la ley de Faraday. Aquí pues solamente tenemos un término, tomamos el producto punto con H conjugada y nos queda esta expresión. Ahora, como siguiente paso es realizar la resta de 1 menos 2. Entonces ponemos acá en rosa la ecuación 1 y en 2 la azul.
Aquí sería entonces restar el producto punto del rotacional del campo magnético por el campo eléctrico menos el producto punto del campo magnético por el rotacional del campo eléctrico. Tenemos la 1, esta expresión 1, y luego menos la 2, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer pues son operaciones para poder llegar entonces a la expresión que tenemos acá, que va a ser 1 entre la conductividad por la magnitud de la corriente al cuadrado menos, dijimos que F era el campo eléctrico generado por J conjugado, ¿verdad? Aquí tenemos estos términos, E más F, y como J es igual a la conductividad por la suma del campo eléctrico generado y el inducido, entonces lo que hacemos es realizar este despeje y por eso aquí hacemos esta sustitución, si lo observan aquí, 1 entre la conductividad por J. Entonces, vamos ahora a organizar los términos de esta ecuación. Tenemos aquí estos dos primeros términos que podemos ver que de acuerdo a esta propiedad vectorial puede quedar como menos la divergencia del producto cruz del campo eléctrico por el magnético, y este es el vector de Poynting. Tenemos después este producto que es igual a estos dos términos, pasan igual, y estos dos términos pasan entonces también igual. Ahora lo que vamos a hacer es seguir organizándolos. Tenemos acá este término que pasa acá, estos dos en color verde, uno de estos lo pasamos hacia este lado y estos dos hacia este lado. Lo que podemos hacer es agrupar estos dos términos y aquí lo que hacemos es realizar la integración del volumen, ya que pues es un volumen que queremos estudiar, y entonces al aplicar esta integral nos queda de esta forma, y queremos ver ahora qué significa cada uno de estos términos. Podemos entonces acomodar esta expresión y vemos aquí que el primer término, que es el producto cruz del campo eléctrico por magnético, representa entonces la densidad de potencia radiada. El término en verde representa la potencia promedio calorífica, y estos dos términos representan la densidad de energía magnética y la densidad de energía eléctrica, que viene siendo la potencia promedio eléctrica y magnética. Y este otro término es la potencia promedio del generador. Si observan este primer término, podemos ver que aquí aplicamos la ley de Gauss. Una integral de volumen se convirtió entonces en una de superficie, y esto es entonces la ecuación de balance de energía, donde la potencia del generador va a ser igual a la radiación más el calor
más la energía eléctrica y magnética.